Mis amigos, muy buenos días. La historia que nos interesa hoy ocurre en Francia, el 27 de mayo de 2023. Tenemos a un piloto, tiene 90 años y con él está una pasajera, probablemente su esposa, porque a esas edades es muy difícil encontrar personas que tengan fe en las capacidades de pilotaje. En todo caso, su edad no parece haber jugado un papel preponderante en el desenlace dramático que les voy a contar. El avión es un Europa, es un aparato de construcción amateur, monomotor de hélice, avión de turismo, que tiene un aspecto bastante clásico. Va a despegar de Toulouse-les-Bordes para ir a Gaillac, que se encuentra más o menos al noreste de Toulouse, así que vuela tranquilamente. Todo va bien. Es un señor que tiene 1800 horas de vuelo, lleva más o menos 30 años pilotando. Obtuvo su licencia de piloto privado, PPL, cerca de los 60 años. Estamos hablando de una vocación tardía, pero que va a mantener hasta el final de su vida. Desafortunadamente, este aparato presentaba un pequeño problema desde hace algún tiempo. Es decir, si vemos la motorización y la hélice, tenemos un motor Rotax de 80 caballos de fuerza, tenemos una hélice vulgarmente de plástico. De hecho, es una hélice de material compuesto fabricada por un fabricante francés. Es una hélice de velocidad constante con un regulador eléctrico. Verán que todo esto va a jugar un papel extremadamente importante ese día. Entonces, la hélice, el fabricante que ya no existe, lamentablemente, era un fabricante francés que hacía sus hélices. Él lograba construir 3 o 4 palas por día y luego enviaba hélices por todo el mundo que eran apreciadas en los ULM y en aviones de baja potencia como este. Lamentablemente, solo para contarles, un día hubo un accidente cuando una hélice explotó durante el despegue. Entonces las palas salieron volando como fuegos artificiales y debido a las vibraciones la aeronave se estrelló. Eso terminó con 4 juicios contra el fabricante de la hélice. Los 2 en el avión no resultaron heridos ni murieron, pero aún así demandaron al fabricante, de todos modos. La cosa se puso tan fea que el jefe de la empresa fabricante de hélices les dijo eso en un juicio. Lo peor que pasó ese día, el día del accidente, fue que no murieron. Imaginen, no sé, un fabricante estadounidense como Hamilton diciendo algo así a la parte civil en un juicio, ¿se lo imaginan? Eso fue un escándalo, la empresa cerró. Pero lo que me gustaría decirles es que es muy difícil para los fabricantes de aviones, de turismo o de equipos para esto existir durante mucho tiempo. Verán que muy a menudo cierran debido a las demandas en serie que tienen encima. La historia de la hélice es que es una hélice de velocidad constante, así que es una hélice que va a mantener su velocidad, pero variar su paso. Las palas atacan el aire en distinto ángulo según la potencia y cuando abrimos los gases. Y esto está regulado por un aparato, por lo que llamamos un regulador, simplemente un gobernador eléctrico. Un gran problema es que en general las hélices son gestionadas por un gobernador mecánico. La ventaja del gobernador mecánico es que cuando ya no tiene aceite, por ejemplo, se descompone, hay una fuga de aceite, todo eso. La hélice suele tener masas que hacen que las palas regresen al paso más pequeño. Nos interesa ese paso. La hélice vuelve al paso más pequeño, pero esto no ocurre con las hélices de regulación eléctrica, ¿cierto? Un motor eléctrico las mueve y las regresa a cierto punto. Si falla, puede ser una catástrofe. Ok, en los días y semanas previos a este vuelo del 27 de mayo de 2023, el piloto mencionó que el regulador a veces fallaba al controlar la hélice, lo cual ya era un problema. Generalmente, cuando tenemos este tipo de problema, es de alguna manera la providencia que nos está diciendo algo, que quiere señalarnos algo. No es por casualidad que esto suceda. Un avión debe operar normalmente. Si hay un problema recurrente o intermitente, es motivo de atención. Todo eso, no hay que continuar, hay que detenerse, hay algo, en todo caso. Nuestro piloto continúa hacia Gaillac. Se prepara para aterrizar en la pista 25. Y luego lo que la gente va a ver es que llega un poco demasiado rápido, un poco alto. Bueno, no es el fin del mundo, no lo es. No vamos a decir que, bueno, porque es mayor, hace eso.
Eso le pasa a cualquiera, quiero decir, pero de vez en cuando a todos nos pasa llegar un día demasiado alto, demasiado rápido. Entonces en algún momento va a comerse la pista y solo la sobrevolará sin poder aterrizar. Desde ahí acelera de nuevo y se va. Se oye el motor aumentar, el aparato parece subir, pero en realidad apenas lo hace, solo hay ruido. Sí, hay mucho ruido, pero el aparato sigue muy inclinado, sin ganar velocidad ni altitud, a decenas de metros del suelo. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Les cuento, es que la hélice pues se quedó en un paso alto, no pudo volver a un paso bajo. Eso da el efecto. En un coche sería así. Imagina que estás en un coche con transmisión automática y se queda atascada. En quinta velocidad, digamos que vas a 30 kilómetros por hora, vas a acelerar para cruzar un cruce. De hecho, la historia que les cuento es una historia real. Una vez estuve en Estados Unidos y renté un Ford y lo que pasó fue que llegué y vi que el semáforo se puso amarillo. Iba algo rápido para frenar, no quise frenar de golpe y mejor aceleré. ¿Y qué pasó? Pues el coche no avanza. ¿Por qué? Porque la caja de cambios no supo reaccionar adecuadamente. Cuando aceleras, si tardas, puedes estar en quinta o sexta velocidad. Ves que hay demasiada resistencia para el motor y no avanzará. Eso es exactamente lo que pasa cuando una hélice se queda en gran paso al volver a acelerar. Entonces el aparato no sube, el aparato se queja pero no sube. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en una situación que es un punto ciego de la aviación general. ¿Por qué? Ya les he dicho varias veces que aquí está el instructor, reduce gases y simula una falla. Los entrenamientos de falla de motor son muy comunes en aviación general. Todos los instructores los aplican a sus alumnos. Pero hay algo que corresponde a un punto ciego que es muy poco estudiado. Es la pérdida de potencia del motor, no la falla completa, porque la falla completa tiene una ventaja y es que las revoluciones bajan bruscamente. El ruido del motor se detiene, la hélice incluso puede detenerse. Si vas despacio, la hélice incluso se va a detener por completo, no siempre se detiene. Ojo, para que la hélice se detenga realmente tienes que ir despacio, si no, es arrastrada por el viento cuando el motor se detiene. Entonces, eso, digamos, es un problema lo suficientemente evidente como para que se note de inmediato, ¿de acuerdo? De inmediato, sin motor. Pero el problema, cuando tienes una reducción de potencia, no se nota tanto, porque en tu tablero no hay nada evidente, no tienes ninguna alarma, el ruido está ahí, parece que estás haciendo las cosas correctamente, pero por alguna razón no sube. Al final entendemos si hay tiempo, pero el problema es que no lo tenemos. Lo que pasó en este caso es que nuestro piloto acelera, sube, pero no lo logra. El avión se queda muy inclinado hacia arriba, el motor hace ruido. ¿Y por qué había este problema intermitente? Hay que saber una cosa. En los aviones tenemos el retorno a masa. Eso significa que muy a menudo tienes un aparato, cuando ves los aparatos de corriente continua, ¿qué tienen? Tienes el positivo, tienes el negativo, normalmente llegan dos cables, el positivo entra y el negativo sale. Entonces tenemos un circuito así. El problema es que en los aviones muchas veces no hay un circuito completo con cables de ida y vuelta. Tenemos el positivo que llega al aparato, el negativo que sale, que va a la chapa, así que el negativo sale y se conecta. Colocando una tuerca en la chapa, evitamos cables duplicados y usamos la chapa como retorno de masa. El problema de este avión era una tuerca floja. Es sorprendente, pues indica que la construcción probablemente no era muy buena. ¿Por qué? Porque normalmente todos los pernos, las tuercas en un avión se dicen asegurados, asegurados. Eso significa que vamos a tomar un alambre de metal y luego lo vamos a sujetar, los vamos a sujetar contra un punto fijo, así no se pueden aflojar, no se pueden aflojar con las vibraciones en un avión, porque los aviones vibran y sabemos bien que las tuercas no se mantienen solas. Si tomas 50 tuercas, las aprietas, las pones en un avión y no las aseguras, las vibraciones las afectan. Regresas 50 horas, 100 horas después, vas a ver que la mitad ya empezaron a aflojarse en su rosca, solas, espontáneamente. Cuando esa tuerca se aflojó, correspondía a la terminal del cable, de regreso a la Tierra. Entonces, si no tienes retorno a Tierra o tienes un retorno a Tierra intermitente,
¿Qué hará el regulador de hélices? No funcionará porque su circuito está abierto. Hagas lo que hagas, no controlas la hélice. Entonces, lo que va a pasar en nuestro caso es que es una hélice eléctrica. Si el regulador falla en paso alto, no regresará a paso bajo. Se quedará en paso alto y dará potencia. Ruido del motor, no llega a potencia, no hay tracción. Entonces lo que él hace es que va a subir en el eje de la pista, va a hacer un giro a la izquierda y por supuesto cuando vamos lento, muy levantado, no tenemos potencia y vamos a girar, empeoramos la situación, sin duda. La pérdida sucede a 44 nudos, que es muy baja, así que para entrar en pérdida hay que llegar a 47 nudos, él pilota el aparato. Si lo inclinas, aumentas la velocidad de pérdida y entras en pérdida más fácil. Ahí se fue de lado y cayó al suelo. Primero golpea el ala izquierda y luego la parte delantera. Se rompe a la altura de la campana junto al motor, quedando en dos partes. El piloto resulta mortalmente herido, su pasajera está herida, pero va a sobrevivir a este accidente. Entonces, tal vez una de las lecciones que podemos aprender, y creo que voy a hacer otros videos sobre la pérdida parcial de potencia del motor. Como mencioné, es el punto ciego de la aviación general. Un aspecto clave a revisar es al despegar o al volver a dar potencia. Siempre analizar los parámetros del motor. Eso siempre lo hacen en los aviones comerciales, pero en los aviones comerciales son 2, incluso 3 personas. En algunos aviones antiguos entonces hay uno que pilota y el otro que verifica todo, que todos los instrumentos estén bien. Desafortunadamente, cuando uno está en un avión de turismo está solo, pero eso no significa que sea independiente. Hay que verificar todo cuando se acelera. Miren las revoluciones, miren según el aparato, por supuesto, la presión del aceite, miren la presión en el múltiple, miren todo eso. Desarrollen una visión según el aparato que cambia y detecten rápido los problemas. Si hay una pérdida parcial de potencia, no lo notaremos. Esto debe hacerse en el despegue y al hacer motor y al aire. Entonces creo que el señor se accidentó sin nunca haber entendido lo que pasó. Pero una vez más les puedo decir, se los contaré en otra ocasión. Yo estaba en un avión con una pérdida parcial de potencia durante el ascenso. No se nota tanto, te aseguro que no es nada evidente. Al principio ni te das cuenta, tienes una pérdida de potencia. Aún así, tardas varios segundos en darte cuenta de que hay un problema y después tienes que averiguar de dónde viene. Y todo eso mientras pilotas el avión. Gracias amigos por ver hasta aquí y apoyar este canal dedicado al análisis y salvar vidas. También gracias a quienes nos apoyan en Patreon o también suscribiéndose en la parte de pago de YouTube. Y nos vemos en el próximo video.